Cultura y economía tienen relación dentro de la historia. El problema es que la economía está relacionada con las ciencias de la matemática, es decir, de los números, y la cultura es el paradigma de todo lo relacionado con las humanidades. François Quesnay fue economista francés de la escuela fisiocrática, siendo de profesión médico cirujano. Publicó la obra Tableau économique en 1758, donde sentó las bases de las ideas fisiocráticas. El bien que producía era la agricultura, ya que servía para subsistir, a lo que denominó lux de subsistence, y para disfrutar lo que llamó lux de decoración. La tierra es la única fuente de riquezas y la agricultura la multiplica. Para Quesnay, lo principal es la agricultura, porque la agricultura lo que hace es, bueno, mantener la subsistencia alimenticia a en país entero. De ahí que al final que te hable de que la tierra es una fuente de riqueza, porque es una fuente de riqueza, porque la tierra al final se saca todos los productos de alimentación, pero si la elaboras y la plantas, por ejemplo, como cualquier agricultor, lo que hace es que se multiplique. Luego es verdad que también lo que te habla es de los fenómenos naturales, que al final son pues, el agua, el aire, el viento o el fuego, que pueden o beneficiar al campo o beneficiar o perjudicar, porque si hay pues me refiero también, sobre todo el hielo, las heladas o el fuego, quema también. Entonces, ¿qué es lo que se opuso a la teoría de que no? Porque en el cual dijo que había que llevar a cabo una regulación estatal en lo económico, cosa que, por ejemplo, que no, lo que te habla es, no, la tierra es la fuente de riquezas, de ahí la agricultura te lo dobla y la agricultura es el sustento de un país entero en la alimentación. De ahí que luego la escuela fisiocrática afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Todo lo que venga de una riqueza natural no tiene que estar intervenido por el Estado, porque el Estado al final lo que te hace es te regula una serie de precios. Es lo que habla que no. ¿Cuál puede ser a lo mejor? ¿Qué es lo positivo o no de, por ejemplo, lo que te habla cualquier economista en torno a, por ejemplo, el banquero Necker, que estuvo al servicio del monarca Luis XVI de Francia? Él te habla de que el Estado debe de regular los precios. Eso está claro, es verdad que siempre el Estado, si te ayuda o interviene, va a regular los precios, siempre, casi siempre, a un porcentaje muy alto. El problema es que, claro, la ley natural, como dice que no, es si la agricultura coge bien las riquezas, te las dobla. Entonces, al final, lo que te habla es, ¿qué es la escuela fisiocrática? Es romper directamente con que la idea de que todo lo natural venga para la subsistencia de un país y que el Estado no intervenga en dicho asunto porque, según que no, puede ser a lo mejor partidista o no. Pero claro, el problema es, yo siendo historiador, se habla a lo mejor mucho del capitalismo, del comunismo. Es verdad que cada sistema es diferente. Primeramente, en el capitalismo normalmente se puede intervenir o no. Comunismo siempre se ha intervenido. Es verdad que luego a lo mejor puede haber o no ya temática de que cada país sea un régimen político de una manera y a lo mejor la economía la deje un poco al aire libre en torno a la economía de mercado. Pero lo que te habla que no al final es la ley natural es la encargada. Si te ayuda, si la ley natural va bien, eso va a subsistir a cualquier país, sin necesidad de que el Estado esté interviniendo de forma continua. Eso es lo que te habla este economista. Hay otros ya que hablan de la intervención del Estado, como se habló, por ejemplo, en las políticas cuando lo del crack de 1929, en el cual bueno, se llevó a cabo una serie de políticas en las cuales el Estado tenía que intervenir, que fue el modelo keynesiano, en el cual bueno, que duró hasta cierto bueno, duró durante gran parte de la Guerra Fría, pero bueno, luego cayó y se llevó a cabo las políticas económicas neoliberales, que es ya más como librar o liberar la economía de mercado y hacerla pues, de otra manera. Nicolas Chamfort fue escritor, moralista, lúcido y escéptico francés. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1782 y ocupó el sillón número 6. La obra es Las máximas, pensamiento, caracteres y anécdotas de 1795. Mm, Chamfort fue uno de los escritores más destacados en el arte literario francés y europeo, que si hablamos en España, si se conoce, pues muy poco se conoce a esta figura en nuestro país. Y bueno, pues dejó también un legado en torno al siglo XVIII en la literatura, pues, muy destacado.
no solo en el país galo, sino como he dicho antes, en el continente europeo. El conde de Buffon fue naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y escritor francés. El primer volumen de su obra, Historiel naturel, fueron 44 volúmenes que se publicó en 1749. Pretendió compendiar todo el saber humano sobre el mundo natural. Compendiar es recopilar, resumir, pues, la historia del ser humano con el mundo natural, porque al final el ser humano es como el resto de animales. Es verdad que somos una especie fuerte, pero como lo fueron los dinosaurios, o los reptiles gigantes, o los insectos, incluso también que ha habido muy grandes, hoy en día son mucho más pequeños, ¿verdad? Hay algunos que son más pequeños, otros que son más grandes. Bueno, más o menos. Y al final hay que recordar que el ser humano es historia de la biología, porque el ser humano, según la ciencia, es un animal con razón, como hablaron en su momento muchos filósofos, entre ellos Aristóteles, que Aristóteles fue el científico al final más destacado pues eso, de la filosofía occidental, después de Platón, pero dentro, porque él al final, aparte de ser filósofo Aristóteles, él también, bueno, pues estuvo dentro del campo de la ciencia. Y yo lo digo siendo historiador porque el ser humano no debe de olvidarse de que convivimos con otros animales. Y la estructura al final biológica, bueno, pues, del ser humano pues, vino más o menos alrededor de hace 14 millones de años, que los simios, que son nuestros parientes más cercanos evolutivamente hablando, pues fue el doble, 30 millones de años. Pero ahí más o menos comenzó ya la historia de, sobre todo de nuestros parientes evolutivos o de nuestros primos evolutivos, como se dice en la ciencia, y ya, bueno, pues ya más o menos 15, 16 millones más tarde empezaron una serie de mm, pre-Australopithecus, luego los Australopithecus, todo ello, y bueno, a partir ya en torno a los 2,3 millones, 2,5, apareció la primera especie de homínido. Y a partir de ahí pues, la historia más reciente de nuestra especie como parte de la biología. Ofreció la primera versión naturalista de la historia de la Tierra, con una completa descripción de sus características mineralógicas, botánicas y zoológicas. Dividió la historia del planeta en varias épocas geológicas y recurrió exclusivamente a causas empíricas para explicar los fenómenos naturales. Él te habló, del conde de Buffon, de la primera versión naturalista de la historia de la Tierra. La historia de la Tierra se forma y tiene una serie de características que, bueno, describen cómo está formado el planeta. Minerales, flora, fauna. A partir de ahí, todo ello se va pues ligando, uniendo y bueno, pues se va formando la vida. Y luego le explicó pues las diferentes épocas de la Tierra, sobre todo de la historia, pues por ejemplo, la época actual o la época de los dinosaurios. Bueno, pues más o menos se va estructurando siempre a base científica, es decir, en lo empírico, para explicar los fenómenos naturales, pues, por ejemplo, si hay climas más fríos, con glaciaciones, climas templados, climas cálidos, dependiendo. Hoy en día, con todos los problemas además que hay de la zona, bueno, esto en Europa y en otras zonas más, sobre todo que están mucho más desarrolladas, como países como superpotencias, pues siguen emitiendo gases de CO2 y eso es un problema para, bueno, para la sostenibilidad primero humana y luego ya para la sostenibilidad de la biodiversidad completa. Que si igualmente si hace mucho más calor ahora en, en plena época, a lo mejor primaveral o en una época invernal, que no es normal eso, porque lo que no es normal es lo que ha sucedido, y sobre todo que cada vez los inviernos son mucho más cálidos, es decir, que muchos científicos, meteorólogos ya lo han dicho. La situación es que sigan subiendo más las temperaturas cada año y más. Que a lo mejor puede producirse en un futuro, que no sabe cuándo, en qué año, una glaciación como se produjeron en la época de la prehistoria. Sí, pero es, puede ser que sea factible, pero con las emisiones humanas la situación es menos, pero eso todavía está ahí. Es decir, nunca hay que mm, menospreciar nunca nada, nunca, nunca debemos de menospreciar nosotros como especie animal a la naturaleza, porque puede suceder cualquier problema. Surgió ya con Filomena hace unos años
que destrozó gran parte, sobre todo de la flora, la fauna, y también algunas zonas de viviendas y todo eso, es decir, que se tuvieron que arreglar. Así que nunca hay que dar por sentado, no, es que puede, como hay efecto invernadero por parte de los humanos, va a seguir haciendo más calor. Nunca. Puede ser que a lo mejor te venga un tiempo de glaciación. Y si a lo mejor los aires, o sobre todo la parte que protege como una especie de muro ficticio, porque en realidad es un muro ficticio, que es la parte de la zona del Atlántico, que sí que es verdad que puede ayudar a que sean climas más templados. Pero eso no quiere decir que a lo mejor en un futuro, no muy lejano, vengan más problemas y comiencen además periodos a lo mejor más fríos y menos cálidos, como surgieron a lo largo de la vida del planeta. Los hermanos Green fueron muy conocidos en el país germano, en Europa y también en nuestro país. No tanto en nuestro país, penetraron las ideas, pero sobre todo de la literatura, pero sí que son figuras que han dejado huella en España. Jacob Grimm fue lingüista, filólogo y mitólogo alemán, considerado el fundador de la gramática histórica. Su vida y obra estuvo fuertemente ligada con su hermano menor, que es Wilhelm Grimm, por lo que al final se les conoce pues, como los hermanos Grimm en su conjunto. Y Wilhelm Grimm fue literato, lingüista y mitólogo alemán. Su obra y vida estuvo fuertemente ligada a la de su hermano Jacob Grimm, y al final se escucha, pues eso, como los hermanos Grimm, que fueron unas figuras impresionantes en el campo literario alemán y que penetraron muy fuerte en toda la literatura europea, que también llegaron ideas bueno, ideas literarias a nuestro país, pero es verdad que en España costó más. Pero bueno, también llegaron. Comentar a lo mejor y poner algún ejemplo de Goethe, que Goethe es uno de los literatos que perteneció al romanticismo, una figura además que penetró en la literatura alemana, que dejó huella, que gracias a Goethe, bueno, pues se llevó a cabo el romanticismo en el país, pero vamos, el romanticismo en España ha habido grandes figuras como Larra, como Espronceda, como el Duque de Rivas, que fueron muy importantes en la literatura del romanticismo. Uno, por ejemplo, de los problemas a lo mejor que hay en España de que se conozcan menos figuras, eh, por ejemplo, en la cultura es por la tardanza que hemos tenido en lo político y luego a lo mejor también porque los principales, a lo mejor artistas, muchos de ellos se tuvieron que exiliar después de la guerra civil. Y ese fue un grave problema en nuestro país. Y luego los que estuvieron aquí o eran censurados por el franquismo, pero vamos, que eran censurados porque no podían realizar ningún tipo de obra si era crítica, porque si era crítica lo que hacía el propio gobierno dictatorial era cortarla. Claro, no se entiende em, la situación a lo mejor, porque claro, a lo mejor en otros países la cultura es más conocida la europea, porque al final ha habido mayor unión entre muchos de los países y España, bueno, pues ha habido más problemas. Se ha alejado también, y esto lo tengo que decir, siendo historiador, mucho la cultura de nuestro país. Y mira que hay grandes series españolas y películas que son impresionantes, pero claro, el problema es que no han dado, a lo mejor, la posibilidad de los gobiernos para hacerla en su conjunto y que hubiera llegado a más población. Mm, Hablando, por ejemplo, de lo de historiador, que hay más. Y luego, además, sobre todo, es que yo lo voy a repetir, hay más historiadores, hombres que mujeres. Y claro, uno se hace la misma pregunta. ¿Qué igualdad queremos? Y luego, además, también es que el mundo de la cultura en España no tira. No tira mucho y no por ello no debemos de conocer, sobre todo el arte, además, casi impresionante a lo largo de la historia en nuestro país. Yo lo voy a repetir, siempre lo primero es conocer la cultura nuestra, que es cómo hemos realizado grandes obras, me da igual en qué ámbito del arte, que hemos tenido a grandes pensadores, que hemos tenido a grandes
cineastas en el mundo de, bueno, como directores, como, bueno, como actores que siguen y actrices y que totalmente las han dejado en el olvido y han destrozado todo. Me refiero a destrozar de que, por ejemplo, si hablamos de mujeres en el mundo literario en el siglo XIX, yo hablaría de Rosalía de Castro, de Emilia Pardo Bazán, de Concepción Arenal. Eso en el siglo XIX. ¿Y cuánta gente sabemos quiénes fueron? Si luego al final se hablan nada más de los varones. Que yo no estoy en contra ni de los varones ni de nada de eso, sino yo lo que estoy es a favor de una igualdad justa entre ambos sexos. Lo que no es normal es que solo demos importancia a 5 mujeres, y es un ejemplo además, es que encima es malo, de verdad, porque es que si hablamos de Rosa Chacel, ¿quién sabe quién fue Rosa Chacel? Si a lo mejor no sabemos ni quién fue, porque es que además Rosa Chacel es una de las, bueno, fue miembro de la generación del 27 y estuvo con sus amigos, compañeros, como Lorca, Alberti, Guillén, Alexandre y bueno, un montón más. Luis Cernuda, entre otros muchos. Y luego además, o Pedro Salinas, o por ejemplo, en la generación del 14, Zenobia Camprubí, esposa y bueno, escritora además de la generación del 14 y totalmente eclipsada por su marido Juan Ramón Jiménez. Bueno, ya si hablamos de a lo mejor de María de Maeztu o de Ramiro de Maeztu, ¿a quién conocemos más? Al hermano, a María no. Conocemos a Ramiro de Maeztu de esa manera, pero a su hermana muy poco. Entonces es que ya es un poco muy negativo o extraño iba a decir, porque claro, si sabemos de una figura, ¿por qué no podemos completar la otra que fue mujer? Es que luego al final, yo de verdad, yo no sé si es porque tenemos esa mentalidad heredada del siglo XIX, pero es una situación un poco mala. Mala para una sociedad española y sobre todo para una sociedad occidental en Europa. Porque madre mía, a ver si nos ponemos un poquito más las pilas. Yo no estoy diciendo, no, hay que dar más, no, a uno o al otro, no. Hay que dar importancia a los dos. Una igualdad justa, una forma de ver las cosas justas, una manera de relacionar el pensamiento, la cultura y en sí la historia social, es decir, la historia social me refiero a decir las humanidades, darles mayor relevancia, porque si no, un día, al final las humanidades y una serie de ciencias sociales van a acabar al final enterradas y olvidadas. Y luego nadie nos va a llevar a cabo ese interés por las ciencias sociales. Porque si no sabemos de sociología, no sabemos de filosofía, no sabemos de historia o de literatura o de arte, es imposible que en el futuro, a lo mejor, queramos y quien quiera además o quien le guste la historia como a mí, porque yo soy historiador, pues intente a lo mejor llevarlo a cabo en este canal pues, para intentar, primero, pues eso, si os gustan, darle a like y bueno, pues suscribiros, comentar. Y además os voy a nombrar una obra que es Hansel y Gretel, que se publicó en 1812 de los hermanos Grimm, que fue muy importante en la literatura europea. Así que lo voy a repetir, soy historiador y os mando a suscribiros y comentar y adiós.